Entonces déjame decirte a modo de introducción, uno de los mayores actos de amor de un líder es su disposición a luchar por el bienestar del pueblo de Dios a su cuidado. Sí, escuchaste bien. El mayor acto de amor de un líder es luchar por el bienestar del pueblo de Dios a su cuidado. Y no hay forma de que tú estés mejor que conociendo la palabra de Dios. Es lo que Pablo ha estado hablando. Quisiera que conocieran más a Cristo, ¿verdad? Pablo no era indiferente a las congregaciones, ni a la congregación que él fundó, ni a estas congregaciones que ni siquiera lo conocían. Aunque estaba preso en Roma y no lo conocían personalmente, muchos de estos colosenses, de estos laodicenses, sabían quién era Pablo. Y recibir una carta con la autoridad que tenía Pablo, pues era como que Dios les estaba hablando. Esta carta entonces se convirtió en una carta que corrió por todo el imperio. Entonces ya no nada más fue una carta a los colosenses, fue una carta a todos los cristianos de ese tiempo. Cuando se hace el canon de las cartas y libros que iban a quedar en la Biblia como inspirados por Dios, se reunieron un chorro de gente ahí y dijeron, lo único que hicieron fue confirmar las cartas que ya usaban, diciendo, eso es palabra de Dios. Y una de ellas fue Colosenses. Así que cuando yo diga a los colosenses y que Pablo dijo, etcétera, tú tienes que entender que esta carta fue inspirada por Dios. Y si fue inspirada por Dios, es Dios hablándote. Dios hablando a tu vida. Ahora, yo no sé si tú entiendes la maravilla, el milagro de eso, que Dios nos hable a través de una carta que alguien escribió hace casi 2000 años. Pero Dios el día de hoy sigue hablando a su pueblo. ¿Estás de acuerdo, verdad? Si no, ¿a qué venimos? A escucharme a mí, ¿no? ¿verdad? Vienes a escuchar la palabra de Dios. Entonces, ponte en esa posición. Cuando vienes a la iglesia a escuchar un mensaje, ponte en la posición. Voy a escuchar la palabra de Dios y ver qué Dios me dice. Y si Dios te dice algo que te incomoda, es Dios hablando a tu vida, incomodándote. Si Dios te habla consolándote, es Dios consolándote. Si Dios te habla exhortándote, Dios te está hablando exhortándote. Es Dios hablando a través de la carta hoy de Colosenses. Y la angustia de Pablo es clara en esta carta. Él de verdad está preocupado por las iglesias, aún estas que no lo conocían. Colosenses 2.1, vamos a ir hoy al capítulo 2, del 1 al 7, pero en el versículo 1 del capítulo 2 dice Pablo ahí, porque quiero que sepan, colosenses y toda la iglesia, ¿verdad?, cuán gran lucha sostengo por ustedes. De hecho, está encarcelado por la causa de Cristo. Él está luchando. La palabra luchando ahí, gran lucha, es de una palabra griega que se llama agón. ¿Te suena agón? La usamos nosotros cuando estamos de verdad exhaustos y cansados y estamos en agonía por algo. Ese es el sentido de esa palabra. Estoy en agonía por ustedes. La lucha que sostengo por ustedes, y aún por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Tú viste el rostro de Pablo? Esta carta es para ti. Entonces, por todos los que nunca han visto mi rostro, dice, estoy preocupado, estoy angustiado. Esto nos enseña que el amor a la iglesia de un líder como era Pablo aquí, no dependen del contacto personal, no dependen si somos amigos o no, aunque qué padre que fuéramos todos amigos aquí, pero el amor a la iglesia no depende simplemente de ser aceptado y yo sentirme bien con todos ustedes o algo así, sino que todos los que estamos aquí amemos a Cristo como se debe amar. Y eso es lo que nos debe unir. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que nos debe unir. Como dice 1 Juan 5.1, si estás anotando, 1 Juan 5.1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, yo creo que ahí estamos todos, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Verdad? Todos ahí. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también a aquel
que es engendrado por Él. Obviamente está hablando de Cristo y está hablando de todo el pueblo de Dios y de amarnos unos a otros. Así que el apóstol Pablo nos muestra y nos va a mostrar en este pasaje cómo luce esa lucha, cómo todos los creyentes debemos y podemos unirnos a esa lucha por la santidad y la protección de la iglesia, que somos todos nosotros. ¿Ok? Entonces, esta mañana vamos a estudiar este pasaje con 3 puntos. Vamos a luchar por la fe, unirnos a Pablo como él luchaba, con armas ofensivas, con armas defensivas y con armas constructivas. Y ya de acuerdo a lo que te guste, ¿verdad? Si te gusta el box, pues hay ofensiva, hay defensiva, ¿verdad? Y luego en el gimnasio se construyen los boxeadores. Dicen los que saben que las peleas de box se ganan abajo del ring, ¿verdad? Todo el entrenamiento previo. Allá arriba nada más vas a demostrar todo lo que hiciste abajo. Bueno, si te gusta el fútbol, pues la delantera, los defensas y todo el entrenamiento que hay previo en la semana, ¿verdad? Y así pudieras seguir ahí. Lo que te guste más, tú ponle ahí, ¿ok? Vamos entonces a ver cómo era esa lucha de Pablo por las iglesias de Colosas y ver qué nos toca a nosotros, ¿ok? ¿Qué nos toca a nosotros en nuestra propia vida y en la vida de la iglesia? Muy bien. Entonces, lo primero es que él nos va a mostrar las armas ofensivas. Una de las cosas tan increíbles en la historia de la humanidad fue cómo Carlomagno conquistó el imperio griego que había. Y entonces Carlomagno desarrolló todo un sistema de defensa y ofensiva a través de un ejército que nadie conocía, que se llamaban las falanges. Nosotros usamos eso para una cuestión ahí evangelística, pero las falanges eran grupos de personas con escudos y lanzas largas, larguísimas. Y entonces cuando alguien venía hacia ellos, pues todos alzaban las lanzas y los caballos ahí se quedaban medio mundo tirado y no les podían llegar hasta donde estaban los soldados. Y luego cuando venía de verdad el ataque o el ataque con flechas y todo, se unían todos, alzaban de una cierta forma los escudos, de tal forma que formaban una coraza, una cúpula, y nada les pasaba, y eran invencibles, y conquistaron todo el imperio griego en aquel entonces, un jovencito que era Carlomagno. Así que debemos tener también nosotros como iglesia, en lo personal, también dije la otra vez, en tu casa, ¿verdad? Tú tienes que tener estas armas ofensivas. Mira, Pablo hacía esto, dice ahí el pasaje, Colosenses 2 y 3, dice, para que sean consolados. La palabra ahí griega es realmente fortalecidos, y muchos necesitamos no solamente que nos consuelen, ¿verdad? Que estén con nosotros a nuestro lado, pasando las dificultades, los problemas, que tengas a alguien a quien llamar y te diga unas palabras de ánimo. Eso es consuelo, pero más allá de un solo consuelo, necesitamos fortaleza, volver a levantarnos y agarrar fuerza en nuestra vida, motivos para seguir viviendo y levantarnos y seguir adelante en nuestra vida diaria. Entonces dice, para que sean fortalecidos o consolados sus corazones, ¿qué necesitamos? Estar unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de que, y otra vez Pablo insiste en esto, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3, es que ahí, en ese misterio del Padre y de Cristo, es en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si algo necesitamos todos nosotros aquí, es sabiduría y conocimiento. Conocimiento es toda la información que tú necesitas tener en tu vida, y luego sabiduría es cómo poder aplicar ese conocimiento a tu día a día. Así que todos necesitamos eso. Entonces, Pablo está hablando aquí de que él está luchando por esto con los colosenses, por la Odisea,
Berea por las demás iglesias que no lo conocían, y está hablando de que él quisiera darles un consuelo, pero un consuelo espiritual, o fortaleza espiritual. Así que Pablo deseaba que los creyentes tuvieran corazones fuertes, corazones consolados. Dije literalmente es fortalecidos, animados. ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido desanimado últimamente? ¿Has perdido la confianza en Dios? Muchas veces te has querido ir a refugiar en otro lado. Tú necesitas ir a la fuente de la fuerza y de todo consuelo para tu vida, y no hay otro lugar más que en Dios. Tú puedes ir con el vecino, con aquel amigo lejos y llamarle, lo que tú quieras hacer, pero no hay nada mejor que ir con el Padre y con el Hijo y estar ahí en su presencia y derramar tu corazón ahí. Ahí dile todo lo que tú tienes en tu corazón, las heridas si tú quieres, los lamentos, las quejas, pues dile ahí, ¿verdad? Ahí derrama tu corazón y luego recibe el consuelo de la palabra de Dios. Tú necesitas de verdad encontrar en Él tu refugio. Cuando vienen las situaciones difíciles, hermanos, necesitamos conocer a Dios en medio de las situaciones difíciles y refugiarnos ahí. ¿Sabes que eso es un arma contra el enemigo? Porque el enemigo te va a bombardear con ideas que te hacen enojar, que te hacen llorar, que te hacen estar deprimido, que te hacen estar angustiado, que no sabes qué hacer, ¿verdad? Ya mejor me voy, ¿verdad?, de este mundo. Tremendas cosas así, porque el enemigo te ataca tremendamente. Tú necesitas atacarlo yendo a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, que es el consolador por excelencia, el que fortalece tu alma para que tú puedas hacer frente a todo en tu vida. ¿Están de acuerdo? Bueno, si no estás de acuerdo, lee el Salmo 73. ¿Lo puedes leer completo? Puedes marcar ahí, leer como tarea, leer el Salmo 73, pero en el versículo 25 explota aquí el salmista y dice, bueno, a ver, reacciona, ¿verdad? Mí mismo reacciona, ¿verdad? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra, aunque mi carne, dice el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esas palabras son poderosas de parte de Dios para nuestra vida. Mi carne y mi corazón, claro que van a desfallecer. Soy humano, tengo emociones, me ganan las emociones, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así que un creyente se fortalece en Dios cuando está ahí en la presencia de Dios, no lejos de Él. Lejos de Él te quedas tú solo con tus emociones. Y engañoso es el corazón, tú sabes, y perverso, más que todas las cosas. No puedes seguir tu corazón, no puedes seguir tus emociones, que te dejes llevar como va la corriente, ¿verdad? Y te lleva la corriente. Veníamos hablando de eso en el carro ahorita, mi esposa y yo, veíamos unas imágenes de estas inundaciones terribles en Texas, y se llevaron a la gente la corriente. Le dice, pero, yo le explicaba a ella, porque yo crecí a un lado de un río grande, allá en Chiapas. Y entonces nos aventábamos jugando los niños, ¿verdad? Jugando del puente, nos aventábamos hacia el río que llevaba la corriente, y era la adrenalina de tratar de salir del río más allá abajo. Entonces la cuestión es que te lleva con tanta fuerza que es como si fueras en el carro, pero sin carro, ¿verdad? No sé, 60, 70, 80 kilómetros por hora que te lleva la corriente, y contra cualquier cosa que choques, una piedra, un árbol, lo que sea, ahí te despedazas, ¿verdad? Entonces los niños jugábamos a eso, nos aventábamos del río y tratábamos de salir más allá abajo. Bueno, si tú te dejas llevar por tus emociones, va a ser así.
y te vas a equivocar, te lo digo con todo mi corazón, de verdad, yo he estado ahí también dejándome llevar por mis emociones. Controla tus emociones. Las emociones muchas veces salen a través de la boca, controla tu boca. Ahora, pues sale a través de los dedos, ¿verdad? A través de mensajes y demás. Controla lo que dices porque te estás llevando simplemente por tu corazón. Ve y refúgiate en Dios. Ese es un arma de ataque en la lucha que tenemos cada uno en lo personal. Con armas ofensivas también es la unión y el amor y la verdad que debemos tener y cuidar en la iglesia. En la iglesia, como dijimos ya, la Biblia nos lo dijo, somos el cuerpo de Cristo. Todos aquí somos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo, he explicado, porque también soy médico, para los que no me conocen, un cuerpo debe estar unido. ¿Estás de acuerdo? Si yo me quito la mano, porque no quisiste hacer el experimento que te dije que fueras a hacer con tus hijos, de quitarle la cabeza y ver cómo se comportaba el cuerpo sin cabeza, ¿verdad? Pero también en el cuerpo, si tú me quitas la mano de aquí, la mandas por allá, porque ella quiere ir al baño, ¿verdad? Pues allá se va a morir en el baño y de paso me va a causar daño a mí también. Entonces, cuando tú tienes una situación, un problema, y el diablo, tus emociones, tus pensamientos, lo que sea, logran ganarte, y te separan de la iglesia, te separan del cuerpo de Cristo, el diablo ganó. El diablo ganó. Necesitamos todos trabajar en mantenernos unidos en amor y en la verdad que ya conocemos. Entonces, además de fortaleza interna, Pablo anhela la unidad del cuerpo de Cristo y el conocimiento de la palabra de Dios. El amor genuino entre hermanos es el contexto donde va a florecer el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que queremos como iglesia, ¿sí o no? ¿O nada más llevarnos bien? No. El amor entre los hermanos va a ser el contexto donde florece el conocimiento de la palabra de Dios. Así es donde yo quiero crecer, plantado en los atrios de Jehová, dice la palabra, ¿verdad? Filipenses 2:1 dice, por tanto, escribiéndole Pablo a otra iglesia, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, que ya lo tenemos, ¿verdad? Bueno, díganme, si alguna misericordia, entonces, ¿por qué no también completan mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo? Eso es estar unidos en una misma mente, en un mismo corazón, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y la estrategia principal del diablo contra las iglesias es la división. Es la división, y Pablo está advirtiendo aquí. ¿Por qué? Porque estaban llegando otras personas a enseñar a las iglesias cosas que la palabra de Dios no enseña. Y entonces Pablo está diciendo, si ustedes se mantienen unidos, eso va a ser la forma de atacar esas falsas enseñanzas. Necesitan mantenerse unidos. La meta de esta lucha es que lleguen a conocer profundamente a Cristo. Una de las cosas principales que yo personalmente enseño a los líderes aquí es que necesitamos ir a lo profundo de la palabra de Dios. Si yo les predicara nada más cosas muy superficiales de la palabra de Dios con mensajes de 20, 30 minutos, ¿qué puedo decir yo, hermanos? En 30 minutos yo quisiera predicarles 5 horas. En 30 minutos, ¿qué te enseño? Superficialidades, para tenerlos contentos a todos, para que no te ofendas, ¿verdad?, con lo que dice la palabra de Dios, para que no cambien, o sea, así estás bien, ¿verdad? Y entonces todo sigue igual. ¿Qué crees que va a pasar? Cuando venga la prueba difícil a tu vida, porque va a venir, tú estás débil, no estás arraigado, no has echado raíces, no has cavado en la profundidad del conocimiento de Dios.
Por eso los líderes también tienen que ir a la palabra de Dios y extraer hasta el fondo las riquezas de los mensajes que puedes dar ahí. Por eso insistimos en eso. Si no, estaremos dando pura superficialidad y la gente que está a cargo de ti va a sucumbir, va a caer, porque no conoce a su Dios. Tenemos que ir a lo profundo, decía ahí, el misterio que está ahí del Padre y de Cristo, el misterio necesitamos conocer. Ay, pues qué misteriosos son ahí, ¿verdad? El misterio es que Cristo es en nosotros la esperanza de la gloria. Y para esto, hermanos, lo único que necesitamos es a Jesucristo. Jesucristo bien predicado. Jesucristo bien predicado. No sabiduría humana, no filosofías de este mundo, no nuevas enseñanzas o ideas. La meta de esta lucha es que lleguemos a conocer profundamente a Cristo, el misterio revelado en quien están todos los tesoros del conocimiento, decía el pasaje. Así que Pablo no solo busca que la iglesia sea fuerte y se fortalezca en su relación con Dios, también busca protegerla, estando todos unidos, luchando todos y estando todos en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Y esa es la meta. Ahora, ¿por qué entonces en nuestra iglesia, déjame hablar de nuestra iglesia ahora, en nuestra iglesia para lograr eso, entonces tenemos una serie de cursos en nuestra iglesia? No para que pienses igual que nosotros, para que pienses igual que la Biblia y no de otros lados. Entonces, yo no quiero ofender a otros predicadores, a otros pastores, mucho menos, Dios me libre de eso. Pero sí vamos a proteger a nuestra iglesia de falsas enseñanzas, de falsos maestros, porque la Biblia lo hace y Pablo era su preocupación, y estas son las herramientas, digamos, ofensivas, ¿verdad? Estar fortalecidos, estar unidos en amor y conocer bien a nuestro Dios. Y nada te va a hacer daño. Ahora, hay armas también, dije, defensivas. ¿Ok? Ahí con eso ofendemos acá. Pero también las defensivas, les dice Pablo aquí, este es el segundo punto, con armas defensivas, les dice en el pasaje, ahora los versículos 4 y 5 de Colosenses 2. Y esto se los digo, Colosenses y todos los que nunca han visto mi rostro, esto se los digo para que nadie, ¿qué? Para que nadie, ¿qué? Os engañe. Ya te dije, ayúdame a predicar, decía el otro, ¿verdad? Esto les digo para que nadie les engañe. Esa es la preocupación final de Pablo aquí en Colosenses, que nadie te engañe. Ahora, obviamente, para engañarte, pues usan artimañas, dice la Biblia, ¿verdad? Mañas. Y se las saben, ¿verdad? Saben cómo engañarte, saben lo que te gusta, ¿verdad? Y entonces te van a llegar por ahí. No, mira, tú sabes más, ¿verdad? No, mira, esto es mejor. No, mira, sí, pero también esto, ¿verdad? Y entonces tergiversan, dice la Biblia, tuercen la palabra de Dios, como que le hacen manita de puerco, ¿verdad? La palabra de Dios, para que digan lo que ellos quieren que digan. Dice, esto los digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Te van a engañar, en este mundo te van a engañar. Cristianos, o sea, eso es lo que me preocupa, perdón, los nuevos aquí, ¿verdad? Pero hay gente que se dice cristiana, que no usa la palabra de Dios, o no la usa bien la palabra de Dios. No es un obrero aprobado que usa bien la palabra de Dios, como dice en Timoteo, sino que usan palabras persuasivas y su finalidad no es enseñarte, su finalidad es engañarte. Y dice Pablo, yo sé que no estoy ahí, ¿verdad? Estoy encarcelado, porque aunque estoy ausente en cuerpo, escúchenme, no obstante en espíritu, allá estoy con ustedes.
Si ustedes piensan que ahí estoy yo, ¿verdad? Y con ustedes, ¿verdad? Ahí estoy gozándome, mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Y estas son armas, dije yo, defensivas, ¿verdad? Que para que nadie te engañe, tienes que tener ahí buen orden y firmeza en la fe. Buen orden y firmeza en la fe. Si una iglesia no tiene orden, si tu vida no tiene orden, bueno, vas a ser fácilmente engañado. Y más si no tienes firmeza en la fe, lo que ya creíste, lo que te hemos enseñado de la palabra de Dios. Si ya te hemos enseñado algo de la palabra de Dios, sal de esa puerta y vívelo. Tanto problema con eso. Porque para eso estoy aquí parado, hermanos. Yo estoy aquí parado para simplemente señalarte. Estoy parado aquí para decirte la palabra de Dios. Seas confrontado con la palabra de Dios y saliendo de esa puerta vayas y lo vivas. Y eso va a ser tu bien. Y yo me gozaré en eso como Pablo se gozaba con eso. Viendo a los colosenses con su buen orden y la firmeza en su fe. Entonces debemos poner, digamos, detectores de engaño. Estas cosas son detectores de engaño. Un buen orden y una buena firmeza en la fe son detectores de engaño. Yo en esta iglesia tengo compramos un sistema de alarma. Un sistema de alarma. Entonces, tengo cámaras. Saluden a la cámara, allá atrás. Hola, ya. Ahí están las cámaras. Tengo cámaras allá arriba también, tengo cámaras en la calle. Y tengo detectores de movimiento aquí adentro. Por si alguien se nos mete por las ventanas o así, en cuanto detecta esa cosa, movimiento, suena la alarma fuerte y me suena en mi celular que alguien se nos metió. Entonces, son detectores de movimiento. Hay detectores de humo. En tu empresa seguramente hay detectores de humo porque lo piden. Pero hay detectores que tú puedes tener del error doctrinal. Pero no vas a poder detectar el error doctrinal si no conoces la doctrina. No sé si te he contado esta historia, pero un día viajamos a Perú, mi esposo y yo, había una misión allá, y viajamos para allá a Perú, y entonces llegando allá cambiamos a los soles de allá, y entonces nos dieron monedas. Entonces andábamos muy contentos con las monedas, pagando en las tiendas. Así como el Oxxo, pero eran tienditas, ¿no? Y entonces fuimos a comprar un refresco, un Inca Kola, así se llama el refresco, Inca Kola, y pagamos, y me dice la chava, ay no, este es falso, una moneda. Yo he visto billetes falsos, pero monedas falsas, pues había monedas falsas allá. Digo, ¿cómo? Pues es que me la dieron. Sí, pero es falsa, señor. Mire, esta es una normal y esta es la suya, ¿verdad? No, pues sí, yo la saqué de mi bolsa. Y entonces chéquelas y checas el peso y no pesan lo mismo. ¿Cómo sabía eso ella? Porque conocía la verdad, conocía la verdadera, y yo no. Nosotros no, y pagamos con esa, y pues con la pena, ¿verdad? Nos la regresaron, la tuvimos que tirar por allá. El error entonces va a entrar en tu vida si tú no conoces la palabra de Dios. No va a venir disfrazada de error doctrinal, ¿verdad? Viene disfrazada de verdad, envuelto en palabras persuasivas. La palabra ahí persuasiva quiere decir un discurso convincente, o sea, lo escuchas y dices, pues está muy bien, pero es falso. Frases que casi te convencen que es la verdad si no sabes la palabra de Dios. Por ejemplo, este versículo muy famoso, ¿verdad? Que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Está fácil, ¿verdad? Eso está fácil. Eso fue muy fácil. Te voy a decir frases que casi te pueden convencer. Dios no quiere que sufras. Él solo quiere que seas feliz. Mi esposa se ríe, ¿y ustedes? No, sí, Diosito, ¿verdad? Dios es amor, no va a querer que yo sufra. No conoces al Dios de la Biblia. Te inventaste un Dios Santa Claus que solo quiere que seas feliz en Navidad, ¿verdad?
En el mundo tendrás aflicción, dice Juan 16:33. Dios nunca te dará más de lo que puedas soportar. Dios nunca te dará más de lo que puedas soportar. No, ese sí lo he oído, ese sí es cierto. Suena parecido, pero no es igual. Lo que Dios te va a dar y suficiente hasta donde soportas es tentación, pero las pruebas generalmente no superan. Si ese es el propósito de la prueba es, yo no puedo hacer nada, esto me superó, yo necesito ir a Dios, y ese es el propósito de la prueba, que vayas a Dios, porque tú no puedes. Cuidado. Todas las religiones llevan a Dios, solo hay que ser sincero. Esta es buena. Dios te ama tal y como eres, no necesita que cambies, Él te acepta así como eres, te acepta. Es una media verdad, y una media verdad es mentira. Claro, Dios no quiere la muerte del que muere en sus pecados, de hecho mandó a su Hijo Jesucristo para que no pasara. Pero de que está todos los días enojado en su ira contra el pecador, tan es así que si mueren sus pecados hay un juicio y la paga del pecado va a ser la muerte, separado de Dios por la eternidad. Así que sí, Dios te ama tal y como eres, pero Él anhela que tú llegues a ser su hijo y cambies. Cuidado, ¿verdad? Bueno, tengo más frases aquí, lo que no tengo es tiempo. Ok, vamos a continuar aquí. Dice 2 Corintios 11:3, para que veas la preocupación de Pablo por todas las iglesias. Yo tengo temor que si no conocen la palabra de Dios, Sergio, tengo temor que si no conocen la palabra de Dios, y como Pablo, ¿verdad? Aquí, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos, no su mente, sus sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ese es mi temor. Toda generación tiene sus falsas doctrinas. Hay un chorro, hermanos. Vamos a seguir hablando de esto en el siguiente mensaje. Por eso no seguí ahorita ahí. Pero yo no simplemente quiero que te aísles aquí. No, aquí nada más los de la Iglesia Bautista de San Luis Potosí, no se junten con nadie. No estoy hablando de que se aíslen. Eso ya pasó y no funcionó. Se llamaron monasterios. Lo que necesitamos es discernimiento espiritual, y no vas a tener discernimiento espiritual si no estudias la palabra de Dios, si no lees, si no estudias, si no profundizas en la palabra de Dios, si no sabes usar reglas del estudio bíblico, si no sabes extraer de ahí se llama exégesis. ¿Qué quiso decir Pablo a los primeros que lo oyeron? Y luego entonces me lo aplico a mí. Y no simplemente un versículo sacado de contexto. Estos son muy fáciles, como el que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ay, caramba, no, ya vámonos de esta iglesia porque ahí no predican la palabra de Dios. Necesitas una regla del estudio bíblico que se llama contexto. Es de las más importantes, porque tú no puedes volar, tú no puedes nadar a profundidades sin oxígeno. No todo lo puedes en Cristo. Es una verdad. Pero el contexto está hablando de tu contentamiento. Esté como esté, Dios dio, Dios quitó, yo estoy bien, porque en todo he sido enseñado, así como para padecer hambre, como para padecer necesidad. He estado saciado, he estado necesitado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto donde está. Ahora, no solamente necesitamos esos detectores de engaño, necesitamos supervisores del orden y la firmeza. Y por eso, escúchalo bien, por eso Dios estableció iglesias con un orden. Y Pablo también se encargó de eso, poniendo ancianos en cada lugar, diáconos que servían. Hay un orden.
porque el orden nos permite tener este cuidado de la iglesia. El orden nos permite cuidarlos de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. El orden nos permite mantener una iglesia santa y pura. O tendremos un chorro de pecadores aquí divirtiéndose en la iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo, hermanos. Tendremos un chorro de rock and rolleros en la iglesia, si les gusta el rock and roll que se toca acá arriba. Pero no será la iglesia de Cristo. Entonces yo necesito tener todo un orden. No yo, la palabra de Dios lo estableció así. Y así lo hacemos en la iglesia. Hay un orden, un buen orden que tenía la iglesia de Colosas y la firmeza en la fe que se necesitaba. Pablo entonces se regocija de que esas dos cosas la tenían los colosenses. Filipenses, otra iglesia, ¿verdad? Les dice ahí Pablo, solamente quiero, Filipenses, que se comporten. O sea, sí tiene que ver con tu comportamiento, no solamente con lo que piensas, no solamente con lo que sabes, sino que lo lleves a tu conducta, con el comportamiento. Quiero que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que yo esté ahí o que no esté ahí, no importa, dice Pablo, ya sea que vaya a verles o esté ausente, siempre esté escuchando que ustedes, filipenses, están firmes en un mismo espíritu, combatiendo, otra vez la palabra luchar, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y hay tantas doctrinas, lo vamos a hablar en el siguiente mensaje, tantas doctrinas erradas en San Luis. No estoy hablando en el internet o en Estados Unidos, etcétera. Aquí mismo en San Luis. Debemos combatir unánimes por la fe del Evangelio. Versículo 28. Y en nada intimidados. Yo no tengo miedo. En nada intimidados por los que se oponen, porque claro, habrá sus opositores. Pablo los tenía, Jesús los tuvo. Pero para ellos, cuando se oponen al Evangelio, a la verdad del Evangelio, predicada como se debe, y se oponen a eso, ¿verdad? Bueno, para ellos es indicio de perdición, mas para ustedes es indicio de que son salvos, de salvación, y esto vino de parte de Dios, dice Pablo ahí. Una iglesia firme es una iglesia que conoce entonces la verdad del Evangelio y la defiende y no la vende por un plato de comodidad. Ahora Pablo entonces ha descrito su lucha por edificar y proteger y nos va a llamar a todos los creyentes a sumarse a esa lucha, ¿verdad? Entonces hablamos de armas defensivas, armas ofensivas también, pero una de las cosas que debe pasar dentro de la iglesia es la construcción. Entonces son varios ejemplos, aquí hablamos ya del ejército, de armas defensivas, ofensivas. Ahora Pablo va a cambiar aquí, va a usar ilustraciones de la siembra, de los árboles, y va a usar ilustraciones que le gustaban mucho de la edificación. ¿Ok? Entonces les dice, por tanto, versículo 6 de Colosenses 2, por tanto, ya que les hablé de esto, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, pues anden en Él. Así como lo recibieron, caminen, así como lo recibieron, caminen en Él, anden en Él. Versículo 7. ¿Cómo? Arraigados, o sea, echando raíces. Otro de los problemas en la iglesia es que la gente no echa raíces. Hace muchos años yo recuerdo, ¿verdad? Decías, esta es mi iglesia, ahí te morías en la iglesia. Y ahora hay un problema, hermanos. Si tú has llegado a esta iglesia de otra iglesia, que es muy frecuente que eso sucede, está bien, eres bienvenido a la iglesia bautista de San Luis Potosí, pero por favor, echa raíces. Echa raíces, tus hijos lo necesitan, tú lo necesitas. Echa raíces ahí, en la enseñanza que se da ahí. Porque entonces cuando tú estés fuerte en las raíces, nada te va a mover de ahí.
Y pueden venir vientos, inundaciones, lo que sea, el árbol sigue fuerte ahí porque ha echado raíces. Y Pablo les dice, necesitan estar arraigados en la palabra de Dios, echar raíces. El Salmo 1, tú lo recuerdas, ¿verdad? Serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. El agua es la palabra de Dios, la presencia de Dios. Y tú vas a hacer esos árboles tan enormes, ¿verdad? Que tienen raíces tan profundas. El problema en la parábola del sembrador que salió a sembrar, ¿te acuerdas? Uno de los problemas fue que la semilla se quedó en la superficie y como no echaron raíces, se secó. Y cuando él explica la parábola, explícanos, Señor. Ay, pues déjenme les explico, pues. Y entonces les explica a los discípulos. Y le dice, pues los que cayeron junto al camino, sí escucharon la palabra, pero el diablo se llevó la palabra, por un oído les entró y por otro les salió. Pero estos, dice, crecieron entre espinos y como no echaron raíces, dice, las espinas crecieron, los cardos crecieron y ahogaron la palabra. Y como no tenía raíces, se secó. Necesitamos ser arraigados. La otra ilustración es ser sobreedificados. Entonces hay mucho sobre construcción aquí. En mi hospital donde yo trabajo, no es mío, ¿verdad? Ahí yo trabajo, quisiera ser el dueño. Están construyendo ahí otra torre. A un lado de la torre que ya hay otra torre que se está construyendo. Llevan más de un año construyendo. Hace unas semanas apenas aparecieron las varillas afuera del suelo. Llevan un año construyendo ese edificio. ¿Dónde han estado trabajando? En los cimientos, en la estructura de los cimientos. Eso es lo que necesitas hacer en tu vida. Profundizar en la palabra de Dios para que puedas construir o sobreconstruir. Dice ahí, ¿verdad? Arraigados y sobreedificados. ¿En quién? En Cristo. Y confirmados en la fe. Claro que me sé la palabra de Dios, sé usar bien la palabra de Dios para las cosas prácticas de la vida, no para darte una clase. Así como has sido, ¿qué? ¿Has sido qué? ¿Por qué no te dejas enseñar entonces? Si la palabra dice que los colosenses habían sido enseñados. No, a mí nadie me va a enseñar. Bueno, pues haz lo que tú quieras, pero la palabra dice ahí que así como has sido enseñado en su iglesia, en Colosas, y claro, abundando en acciones de gracias por las bendiciones que Dios te ha dado. Ahora, entonces, ¿cómo es esto en la vida diaria? Bueno, camina diariamente con Cristo. Camina diariamente con Cristo. Pablo les está exhortando. Una exhortación son palabras que no te gustan, pero son necesarias. Eso es una exhortación, ¿verdad? Mira, yo te pudiera decir otra cosa, pero esto es lo que tú necesitas, ¿verdad? Entonces les va a exhortar o les está exhortando que así como recibieron por fe, por gracia, ¿verdad? Pues así sigan caminando en Cristo. Entonces, cuando tú te conviertes al cristianismo, te haces cristiano, crees en Cristo, eso es el inicio de tu vida cristiana. No se acabó ahí. Tú necesitas seguir creciendo, necesitas profundizar, echar raíces y sobreedificar. En tus hijos se necesita lo mismo. Necesitas cavar, profundizarlos en la palabra de Dios, obligarlos, todavía que están en casa, oblígalos. No, los derechos de los niños. No te estoy diciendo que lo maltrates. Esto es por su bien. ¿No haces cosas por su bien? Yo le quiero dar coca a todos los niños y tú no me dejas. ¿Por qué no me dejas darle coca a los niños si es por su bien? A él le gusta, a ella le gusta. No, nunca le he dado, nunca ha probado una gota de coca. Déjame darle y vas a ver cómo le va a encantar.
Pero no quieres, ¿verdad? A ver, mamás, estoy hablando serio aquí. Ahora, alza tu mano si tú no quieres que tu hijo tome Coca-Cola. No quieren alzar la mano, qué penosas son, ¿eh? Pero yo les he escuchado en pláticas. ¿Y por qué entonces quieres su salud física y no le inviertes en su salud espiritual? Y tenemos que andar los líderes hablándole a los padres para que por favor acerquen a sus hijos a la iglesia. Pero los dejas ir a fiestas. Oh, ya no te gustó, ¿verdad? Borra eso si quieres, di que fui yo el que está diciendo eso. Pero la palabra de Dios, hermanos, te ordena a enseñarle a tus hijos la palabra de Dios, a proteger a tus hijos de todas las enseñanzas de este mundo. Y que tú como padre eres el responsable de enseñarle la palabra de Dios. Ahora dime, ¿cómo le vas a enseñar la palabra de Dios si tú no te la sabes? Si ahorita que dije 2, 3 cosas, la segunda, tercera ya te hizo batallar ahí. ¿Qué tal si te digo una contradicción de la Biblia? ¿Cuántos gadarenos eran? ¿2 o 1? Vas a ir a tu Biblia a buscar, ¿verdad? A Google o a ChatGPT, pregúntale. No, hermanos. Este llamado de verdad es para proteger la iglesia, proteger tu hogar, protegerte a ti. Primera de Juan lo dice mejor. Juan era más directo que Pablo. Pablo está organizando sus ideas. No, Juan te lo dice así, ¿verdad? El que dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, dice la palabra de Dios también en Juan. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El conocimiento de Dios te lleva a amarlo más. El conocimiento de Dios te lleva a amarlo más. ¿Por qué no querrías aprender más de Dios? Por esto sabemos que estamos en Él. Así que concluye, versículo 6, mi conclusión, dice Juan aquí, versículo 6. Entonces yo les digo, mira, no quiero el versículo 6 decirte, ya. El que dice que permanece en Él, pues, ahora te vas a ofender que yo lo estoy diciendo, no, lo estoy diciendo la palabra de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Punto. Dice Juan. Juan era más directo. En Juan nunca vas a encontrar medias tintas, ¿verdad? O es blanco o es negro. Muy bien. Necesitamos, hermanos, todos aquí, es la exhortación, caminar diariamente, no solamente en Cristo, fundados en Él, hacia Él y sobre edificar nuestra vida cristiana. Que cada día conozcas más a Cristo, que no se pase un día sin que conozcas una esfera más de su gloria, de su amor, de su poder, de su, no sé, ¿verdad? Tantas cosas que pudieras aprender. Me pasé un año predicando aquí Romanos, un año estudiando Romanos, que te lo puedes leer en 2 horas. Un año estudiando Romanos. Próximamente, hermano, prepárate, porque yo cada vez estoy más convencido de predicarles el Evangelio de Juan por unos 2 o 3 años. Camina hacia Cristo. El andar cristiano se describe entonces ahí en 4 acciones: arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe y abundando en gratitud. Arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe y abundando en gratitud. Pablo habla de esto más específicamente en 1 Corintios 3, 10 al 14, y utiliza precisamente la ilustración. Yo ya no tengo por qué traer otra ilustración si Pablo lo ilustra, ¿verdad? Si la misma palabra se ilustra a sí mismo, ¿qué hago yo buscándole una ilustración? ¿Ok? Entonces, dice Pablo aquí, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice Pablo,
con toda humildad, pues yo como experto, como perito arquitecto, les puse el fundamento, y el fundamento es Jesucristo. Yo les enseñé lo básico, dice Pablo, yo se los enseñé, ¿ok? Ahora que yo me he ido, pues otro edifica, pero cada uno mire, fíjese bien, observe, sea cuidadoso, todo eso significa, cómo sobreedifica, porque puede sobreedificar mal, por eso tienes que tener cuidado, dice ahí. Mira cómo sobreedificas, ¿por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Era o no era un problema en las iglesias? Problema hasta en Corinto. Hay gente que dice, no, yo quisiera que la iglesia fuera como la iglesia del primer siglo. Será como la de Hechos 2 nada más, porque las demás iglesias eran todo un problema, hermanos. O sea, no sé si tú querías ir a la iglesia de Corinto y tú hubieras ido de ahí. Si había alguien que tenía de mujer a la esposa de su papá, y iba a la iglesia como si nada, en la iglesia de Corinto. Cintia y Ebodi, ¿cómo se llamaba? Evodia y Cintique andaban de pleito en la iglesia, tanto que aparece en una carta. No sé si tú quisieras ir a esa iglesia también. Entonces, es tu responsabilidad bien de dónde vas a aprender. Si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, o puedes edificar con madera, heno o hojarasca. Es tu decisión. Edifica como tú quieras. ¿Ok? Solamente ten en cuenta que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, estás hablando de la segunda venida de Cristo, el día la manifestará, la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, pues tendrá recompensa. Entonces, esa era la lucha de Pablo y la preocupación de Pablo por todas las iglesias. Déjame concluir este mensaje aquí. La lucha de Pablo fue por todas las generaciones de creyentes que nunca vimos su rostro. Y Dios se encargó de que la palabra escrita para los colosenses fuera también para ti y para mí. Esa lucha de Pablo llega hasta nuestros días. Todos debemos unirnos a esa lucha para cuidar la sana doctrina, la sana enseñanza, que sea bíblica. La lucha de Pablo fue por todas las generaciones de creyentes. Este pasaje que acabamos de estudiar nos llama a unirnos a esa lucha espiritual. Entonces, el llamado a la iglesia es a unirse, a luchar por el crecimiento sano de la iglesia. No para que nos unamos en carnes asadas, a través de la carne asada. Está bien, pues, porque ya luego de que yo dije eso, me escribieron, ay, perdón, pero ya hasta compré la carne. Está bien, me hubieras invitado, ¿eh? Pero si no hay carne asada, espero que estés ahí también. Amén, dijo el dueño de la casa. Vamos a unirnos en la lucha espiritual personal, por tu familia, por la iglesia. Debemos fortalecer a los débiles, proteger la sana doctrina, caminar con firmeza y abundar todos en gratitud. Déjame terminar con una última ilustración que viene del Antiguo Testamento. En Nehemías, ellos estaban luchando también por reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Ok? Nehemías no era ni constructor ni soldado. Él aprendió bien a servir las copas y a arriesgar su vida por el rey, probando primero la comida y la copa del rey. No sabía nada. Lo que sí sabía es que necesitaban reconstruir el muro de Jerusalén. Oró a su Dios, se arrepintió de sus pecados, pidió herramientas, se dedicó a eso.
y animó a todos los que estaban allá en Jerusalén a fortalecerse, a proteger la ciudad, a mantenerse firmes en la obra. Así que llega un momento donde pues los están acechando, y Nehemías 4:17 dice que llegó un momento en que los que edificaban en el muro, los que acarreaban las cosas, ¿verdad?, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Quieres ser una iglesia? Yo quiero esta iglesia, así, que trabaja en la obra con una mano y en la otra traen la espada de la palabra de Dios y la aman. Eso es lo que quiero, amén. No sé, yo pienso que tú quieres también lo mismo. Vamos a luchar todos por la fe. Es el llamado, y Jesucristo y la enseñanza de Jesucristo es suficiente para eso, amén.